buenas noches a todos. Quiero dar la bienvenida a nuestra reunión mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, un espacio pues que permanece abierto para eh, el crecimiento en la parte académica de todo el gremio de anestesiología en Cundinamarca, Bogotá, pero también para toda Colombia y aún en el resto del mundo que muchas veces se nos conectan en las reuniones. A todos muy bienvenidos. Como ya se ha convertido en una costumbre, pues tenemos este espacio en el cual tenemos un invitado. En la noche de hoy es un invitado de honor como todas las meses, pero especialmente de Fernando Álvarez. Es un amigo muy especial, hace parte de la Junta de la Cundinamarquesa. Y bienvenido, de Fernando, a nuestra reunión. Quiero agradecerte fuertemente por acompañarnos hoy. Luis Fernando nos va a hablar sobre seguridad en la anestesia para cirugía estética y plástica, perdiendo la batalla. Ese es el nombre de la charla en el que pues, nos enfocaremos se enfocará el doctor Luis Fernando en aspectos de seguridad en la atención de este grupo tan importante de pacientes. El doctor Luis Fernando es anestesiólogo de la FUCS, es secretario general de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, es coordinador del Comité de Seguridad del Paciente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación SCARE, es coordinador del Comité de Anestesia para Cirugía Plástica de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología CLAS. Para nosotros es un verdadero gusto, Luis Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Fernando pues es un experto en este tema y a todos también muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden que este espacio está pensado para todos ustedes. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo en cirugía plástica en este momento. O sea, hay cosas muy buenas, cosas que hemos logrado hacer, pero creo que todavía nos faltan mejorar muchas otras. Esto es lo que estamos usualmente habituados a ver en nuestros medios de comunicación, no solamente aquí en medios colombianos, sino medios internacionales. Aquí tenemos El País de España, hablan víctimas de la cirugía estética letal, murió mujer tras una lipo clandestina en Medellín. En ese caso fue muy famoso porque además lo estaban haciendo en un apartamento y pues los que estaban haciendo el procedimiento prácticamente abandonaron el cuerpo en el apartamento y cuando llegó la policía pues no había nadie. Eh, Se cuestiona qué pasa con las muertes en cirugía plástica en el país. Este año, terminando el año pasado en Medellín, pues crearon un bloque de búsqueda para dar con falsos cirujanos plásticos. Y pues el año comenzó con algunas muertes en Cúcuta, aquí en Bogotá. Y entonces este es el día a día y lamentablemente pues este es el único mecanismo que nosotros tenemos actualmente como para poder recopilar una estadística aproximada de las muertes en el país. Y pues los que trabajamos en plástica, nuestro quirófano se convirtió en esto, ¿no? Pues grabación en curso, el Instagram, los drones, todo el mundo es alrededor del mercadeo, de cómo hacer para que la foto quede mejor, que la cirugía se vea mucho mejor después de que terminan, el antes, el después, y se nos olvida que lo que prima en esta situación es la seguridad del paciente y que ese paciente que estamos llevando a este escenario al menos cumpla con todos los requerimientos y que sea un paciente en condiciones y sea apto para poder ser llevado a una cirugía plástica. ¿Cómo es la mortalidad en cirugía plástica? Cuando nosotros empezamos a hablar de cirugía plástica ya hace varios años, la mortalidad de cirugía plástica estaba en 1 cada 5.000 para una lipo, 1 cada 4.500 una abdominoplastia y una ritidoplastia más o menos de 1 en cada 5.000 procedimientos. Esto es del 2005. En ese momento, si tenemos en cuenta que la mortalidad en general por procesos secundarios de la anestesia es casi 1 en cada 300.000, pues era una cifra alarmante, ¿no? Podríamos decir que en ese momento de la historia de la cirugía plástica era más fácil
o era más seguro lanzarse a un paracaídas, que se moría uno de cada 6.500 saltos, que hacerse una lipoescultura. Pero todos estos trabajos de seguridad, cuando empezamos a darnos cuenta de que la tromboprofilaxis era necesaria en las cirugías de contorno corporal y se empezaron a hacer esos grandes artículos con grandes números de pacientes, se empezaron a corregir algunas cosas, ha habido un cambio importante y ya en este momento la mortalidad en lipoescultura, estamos hablando de uno por cada 50.000 pacientes más o menos. La abdominoplastia sigue siendo efectivamente la cirugía más letal, pues más que genera mayores complicaciones, uno de cada 10.000 a 13.000 pacientes, y la lipoinyección glútea, uno en cada 15.000 a 20.000, teniendo en cuenta que la mortalidad general en cirugía ambulatoria es más o menos uno por cada 200.000 pacientes, o sea, sigue siendo un procedimiento quirúrgico, la cirugía plástica, de alto riesgo. Todo esto se disparó en el país en el 2016 cuando en su momento el director del Instituto de Medicina Legal dijo que la mortalidad en Colombia había aumentado un 130%. Entonces, pues claro, la sociedad prendió las alarmas, todo el mundo se alertó que era lo que estaba pasando en el país y por qué la mortalidad tan elevada. Si nosotros miramos la estadística, que es la que podemos obtener a través de la ISAPS, que es una encuesta particular que se hace a cada cirujano en el mundo, Colombia para el 2023 hizo aproximadamente 271.000 procedimientos bajo anestesia general. Abdominoplastias sigue siendo después de la lipoescultura el que más se hace y efectivamente pues es el que más genera complicaciones. Si nosotros cogemos esa estadística que acabamos de ver de la ISAPS con lo que se publicaba habitualmente en los medios de comunicación, nos damos cuenta que en Colombia el año pasado se murieron aproximadamente 2 pacientes por mes, que salieron publicados en periódicos. O sea que nosotros estamos hablando que la mortalidad en Colombia en cirugía plástica es 2 pacientes por cada 20.000. Pues obviamente altísimo comparado con la mortalidad general. Lamentablemente, vuelvo y les digo, es estadística ajustada a lo que nosotros encontramos en los medios de comunicación. Lo único que tenemos muy bien establecido en el país de trabajos juiciosos es el grupo de Vean Cali, si el tú ya grupo del está doctor. aquí. El grupo más grande que tiene pues la estadística y que ha sido más juicioso para recopilar toda la información es el grupo del doctor Jorge Paredes, que es un patólogo en la ciudad de Cali. Él pudo establecer todas las mortalidades que se generaron por procedimientos de cirugía plástica y algunos datos relevantes, pues eran pacientes que no eran realmente obesos, índice de masa corporal pues mayor de 25. Se presentaron estas muertes las primeras 24 horas y la causa más común de muertes fue la embolia pulmonar. 61 de esos pacientes, el 59%. En total fueron como 103 pacientes. La inyección de opiopolímeros fue el tercer procedimiento que más causó muertes, la lipectomía el segundo, la lipoescultura el primero. El 52% de estos pacientes los hizo cirujanos plásticos eh, habilitados y la otra mitad pues, de todo, de todo. Tenemos peluqueros, ginecólogos, médicos generales, cirujanos generales y hasta uno autoinfligido que se quiso inyectar aceite en los glúteos y terminó haciendo un embolismo y se murió. En Bogotá encontré algo anecdótico. Esto es un trabajo de grado, una tesis de grado de la Universidad Nacional, donde se hizo un análisis de 28 expedientes judiciales por muertes derivadas en cirugía plástica. Esto es apenas de 1993 al 2007. De estos, pues solamente hay 4 casos que llegaron a término como muerte tipo homicidio y las otras pues sí fueron secundarias a procedimientos quirúrgicos. Lo importante de esto es que desde ese año, desde 2007, ya estábamos viendo que hay una falta de regulación efectiva, hay un deficiente control judicial y médico que ha contribuido a que muchas de estas muertes en procedimientos estéticos queden impunes. Y pues lamentablemente esa es la palabra mágica, la impunidad
ha hecho que cualquiera, en cualquier sitio y de cualquier manera, quiera hacer estos tipos de procedimientos porque no hay temor a nada, o sea, no les va a pasar nada y cada vez vemos cosas más atroces como las vamos a ver más adelante. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues en el mundo han habido cambios y han habido cambios que han impulsado este tema de seguridad. República Dominicana es un gran ejemplo. República Dominicana desde el 2020, desde el 2019, perdón, iniciaron una ley, pero no era una ley para ver quién podía hacer los procedimientos, sino era una ley del Ministerio de Salud Pública donde empezaban a delimitar y a establecer qué procedimientos se iban a hacer, cómo lo iban a hacer y cuánto tiempo. Entonces, por ejemplo, ya les empezaron a decir, oiga, mire, si su paciente viene de un vuelo menor de 5 horas, son 48 horas que tiene que esperar. Si su paciente va a estar más de 5 horas en un avión, tiene que esperar 5 días. Nada que hacer. Si el paciente se opera en un vuelo transoceánico y viene del otro continente, entonces ese paciente tiene que estar por lo menos 21 días en República Dominicana. No pueden hacer lipos mayores de 5 litros. Si van a hacer procedimientos combinados, no pueden hacer lipos más de 3 litros. O sea, no pueden hacer esos grandes combos, sino que solamente pueden combinar dos cirugías mayores con un procedimiento complementario, que podría ser la liposcultura con la abdominoplastia y una mamoplastia de aumento. ¿Por qué llegaron allá? Fácil, porque los Estados Unidos les hicieron este trabajito. Entonces cogieron y esto lo hizo el Instituto, el Departamento de Salud de los Estados Unidos, y hicieron la estadística de 93 pacientes que fallecieron en República Dominicana durante el 2009 al 2022. Al 100% de estos pacientes se le hicieron liposcultura. Entonces, del 2009 al 2018 eran 4 fatalidades por año. Del 2019 al 2022, 13 fatalidades. Y las causas más frecuentes fueron eventos embólicos, factores de riesgo, como el índice de masa corporal mayor de 32, la diabetes mellitus y el tabaquismo. Pero gracias a toda esta información, entonces, como nadie se ponía de acuerdo, ni cirujanos plásticos, ni anestesiólogos, ni nada, entonces el ministerio fue el que les tuvo que empezar a regular y a decirle qué era lo que podían y qué era lo que no podían hacer. En los Estados Unidos pasó algo similar. En el 2019, todos los QR están habilitados. Si alguien está interesado, puede obtener la información con los QRs. En el 2019 se empezó a trabajar a través del Board de Medicina y del Departamento de Salud en la Florida la obligatoriedad de la aplicación de grasa en los glúteos por fuera del plano muscular. O sea, ya ellos empezaron a hablar de que era necesario obligar y evitar que la grasa se colocara intramuscular. Para el 2022, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica ya empezó a decirles, oigan, mire, la inyección de grasa debe ser por fuera del músculo y les recomienda el uso del ecógrafo. Del 2010 al 2022 hubo 25 muertes por inyección de grasa intramuscular glútea. De esas 25 muertes, 14 fueron posteriores a las recomendaciones que ya había dado la sociedad con respecto a la inyección de grasa intramuscular. Entonces, ¿qué pasó? Para el 2024 ya es una ley del Estado. Entonces, ya no solamente los obligan a que tienen que hacer la inyección por fuera del músculo, porque ya es ley, sino que les limitaron el número de horas de cirugía, les limitaron el volumen de aspiración y les limitaron las cirugías combinadas. Ahora, hay que hacer una aclaración con respecto a esto, y es que esta normativa, ustedes saben que pues en los Estados Unidos hay 3 prácticas que están claramente establecidas. Los procedimientos que se hacen en el office base, que ellos llaman, que es en sus consultorios donde habilitan un área y donde operan, están las habilitaciones de los centros ambulatorios y las habilitaciones en los hospitales de tercer nivel, llamaríamos nosotros. Todas estas normas las hicieron para que se aplicaran en sus office base o en sus oficinas. Obviamente, pues en centros de cirugía ambulatoria y en hospitales tienen otras recomendaciones, pero igual ya tienen una restricción y ya por fin, desde el 2019 que se empezó a hablar, ya para el año pasado ya es una ley y está establecida. El 16
de septiembre del 2024. El Reino Unido también ya tomó las mismas recomendaciones del consenso americano sobre la inyección de grasa glútea. Esto es del 2023. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué es lo que nos importa? Actualmente, bueno, nosotros como Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación iniciamos un trabajo en el 2009 y se lanzó la primera propuesta de un consenso común. Ese consenso se trató de popularizar, pero en ese momento pues faltaba más información, faltaba más estadística clara de lo que se estaba hablando, pero ya en este trabajo se empezó a discutir el uso de la lidocaína en la infiltración, se empezó a discutir el uso de la tromboprofilaxis, se empezó a discutir cuál era el índice de masa corporal establecido para hacer procedimientos sobre el tema. eh, pues como nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo, las pólizas de seguro son las que empezaron a marcar algunas diferencias en algunas cosas. Lamentablemente las pólizas están asegurando pacientes hasta con índice de masa corporal de 35. La literatura habla que después de 30 todo viene a complicaciones. Entonces, no se ha establecido un número específico, lo ideal es hasta 32 de índice de masa corporal, pero la estadística habla hasta 30. Las aseguradoras dicen 35. Entonces, el espectro es muy amplio para que todos escojamos o los grupos de trabajo decidan cuál va a ser su índice de masa corporal. Esto es muy importante. Esta es una ponencia. Ya va para el cuarto debate, es la ley número 311 del 2023, en la cual se van a regular los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Esta ponencia, ¿qué es lo que está tratando de sacar adelante? Es determinar específicamente quiénes son los que están habilitados para hacer estos procedimientos quirúrgicos. O sea, nosotros lo entendemos, simplemente ya se quiere convertir en una norma, en una ley avalada en lo que dice el RETUS y en lo que dice el colegio médico y en lo que dice, pues, cuando usted hace su especialización. ¿Quiénes son los que tienen el criterio para poder hacer estos procedimientos? Esto sería un paso adelante en la seguridad del paciente, pues, porque pues vamos a regular quiénes lo van a hacer. No solamente los cirujanos plásticos están haciendo procedimientos estéticos, está oculoplástica, está estética facial. Entonces, la idea es tratar de empezar a llevarlos todos y que todos se cubran bajo una misma ley, una misma norma. El año pasado, en el 2023, perdón, por fin se logró sancionar la ley que usa biopolímeros, o sea, es criminal, es un acto criminal y punitivamente castigado por la ley el aplicar el aplicar biopolímeros en este momento. Es ilegal y es un crimen. Ya es una ley y está regulada. Este fue un trabajo que hizo la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Desde el Comité de Seguridad y desde la sociedad logramos generar por primera vez una alerta sanitaria emitida por el Colegio de Instrumentación Quirúrgica, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y ESCARE sobre el uso intraoperatorio de cánulas de lipoaspiración por personal no idóneo. Ojo con esto, eso estoy seguro que más de uno ha visto a un tercero haciendo lipoescultura que no tiene el entrenamiento ni tiene las prerrogativas para poder hacer lipo. Puede ser instrumentadora, puede ser la enfermera amiga del cirujano plástico. Nosotros lo vemos, el año pasado se generó la alerta, eso tiene castigo por la ley, absolutamente por todo. O sea que les recomiendo que si lo ven o si lo saben, es una práctica que ya no se debe hacer, nunca se debió hacer, pero estaba como estandarizada, entonces ya la sociedad empezó a trabajar sobre el tema y ya por lo menos generamos la primera alerta y ya el Ministerio de Salud y los demás ya estamos trabajando en el tema para ver cómo se puede estandarizar la norma. Eh, Esto es para nosotros, creo que
algunos alguna vez han podido ser testigos de anestesias simultáneas. Es muy frecuente que se hagan en centros de cirugía ambulatoria, haciendo cirugía plástica. No, eso no pasa nada. Yo aquí voy montando la nariz, mientras que aquí están terminando la mamoplastia de aumento, para recordarles que en la página de la sociedad hay un link para reportar presunta anestesia simultánea. Es anónimo, es importante trabajar en esto, es un acto criminal, es abandono de paciente, y cuando nosotros hacemos simultánea, estamos también coartando la posibilidad de que otro anestesiólogo pueda trabajar. ¿Ok? ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de fatalidad en nuestros pacientes? Y esto es lo más importante. Creo que esto es lo que tenemos que saber todos y todos lo entendemos. Y es importante que lo empecemos a practicar por nuestros pacientes. Uno es desde el Comité de Seguridad y desde la sociedad, tanto la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica como la de Anestesia, ha iniciado ya hace varios años un trabajo intenso en educación, en transmitir la información, en qué es lo que estamos haciendo, cómo hacemos para salvar a nuestros pacientes. La Sociedad de Plástica pues ya lleva 5 años haciendo el simposio de seguridad. Nosotros en el comité creamos el taller de crisis en anestesia para cirugía plástica. Es un taller de simulación de alta fidelidad que hacemos con simuladores y donde simulamos pues todos los episodios que se pueden presentar específicamente cuando usted está haciendo plástica. Muchas cosas que también pasan en los otros escenarios, pero esto es un poquito específico: la intoxicación de anestésico local en una lipoescultura, trauma vascular, cuando yo le estoy quitando la costilla o estoy haciendo la fractura de la costilla a la paciente, neumotórax, bueno, una infinidad de, de, mm, de escenarios que se pueden presentar. Este año, en el Congreso Nacional, vamos a hacer el taller de crisis de forma precongreso, que es el miércoles. Lo vamos a hacer dentro del Congreso, que va a ser el viernes. Además, va a haber un módulo de seguridad también. El año pasado, en el Congreso de la Cundinamarquesa, también tuvimos algunos escenarios de anestesia para cirugía plástica. La Secretaría de Salud y la Cámara de Comercio, este año hicimos un trabajo sobre biopolímeros y sustancias modulantes, que se puede, que no se puede poner. Y hace poco acabamos de estar en CLASA, donde se trabajó workshops, se hicieron talleres, el módulo de cirugía plástica. O sea, es un tema importante y es un tema que está en auge, pues, y sobre todo, de proteger a nuestros pacientes. ¿Qué recomendaciones? Esta es una pirámide, es la pirámide de crisis de seguridad en cirugía plástica. ¿Y en qué se basa? La base de nuestra seguridad es en una elección adecuada del paciente, que eso puede ser toda una charla, todo un día mirando a ver cuál es el paciente y cómo lo debemos seleccionar. Tenemos que trabajar con un talento humano en salud que sea competente, y debemos verificar que los centros donde nosotros hacemos cirugía ambulatoria sean centros acreditados. Créanme que si nosotros logramos manejar una parte de esta pirámide, los tres componentes, vamos a ir empezando a disminuir muchas cosas que son factores de riesgo para que nuestros pacientes se compliquen. Y es muy sencillo validarlos. O sea, validar una IPS prestadora de servicios, por lo menos aquí en Bogotá, usted entra a la Secretaría de Salud y hay un banner en toda apenas la abre. Consulte aquí instituciones que estén habilitadas. Y están todas las instituciones. Ahí está el QR. Ustedes lo bajan si quieren, entran a la página y ustedes pueden verificar si donde ustedes están trabajando están debidamente habilitados. Porque seguramente muchas veces a uno lo llaman y le dicen: venga, necesito que me cubra aquí. Y usted no sabe, usted va allá porque su compañero le dijo. ¿Qué tal que no estén habilitados? El RETUS, lo más importante, y es muy fácil, es de acceso público. Cualquier persona puede entrar al RETUS, verificar si el cirujano con el que usted está trabajando cumple con los requerimientos para hacer una lipoescultura, para hacer un procedimiento de cirugía plástica, si tiene las habilidades. Créanme que es fácil. Si ustedes no lo hacen, no, pues, hombre, por curiosidad. Esto realmente es obligación de las instituciones donde ustedes están. Por ley, ellos tienen que verificar que el RETUS, ese Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, de la persona con la que está, cumpla con los requerimientos para ser anestesiólogo, para ser cirujano, para hacer cualquier especialidad. Si usted está trabajando con un cirujano
y en el retus no tiene cirugía plástica, no es cirujano plástico. No es anestesiólogo si no sale ahí, que también ha pasado, o sea, o cualquier especialidad, ¿ok? Otras recomendaciones, el cumplimiento ético y legal, pues adherirle a las regulaciones del Código de Ética Médica, la educación al paciente, lo que le estaba mostrando al principio, publicidad engañosa, abandono de paciente después de que se opera. Y algo que se está empezando a trabajar intensamente es el reporte de fatalidades derivadas de procedimientos estéticos. Les cuento, como todo esto está sucediendo de esta manera, ya se está generando el documento para que las clínicas de tercer nivel que están atendiendo estas complicaciones, perdón, reporten esto específicamente como una fatalidad derivada de cirugía plástica. Estamos ansiosos de que se termine de establecer claramente y que sea de obligatorio cumplimiento, porque entonces en ese momento sí vamos a tener una estadística real. Yo les quería mostrar 3 casos rápidamente para que vean lo que os sucede cuando uno se hace loco, porque es cuando uno decide o uno cree que eso no es conmigo. Esto es una paciente que le hicieron la lipoescultura en la sala de la casa por un personal no médico. Hizo una necrosis fasciculante, una fascitis necrotizante, perdón, así como lo están viendo. Esta es la paciente ya con algunos injertos. Esa paciente está en proceso de evolución. No tengo las últimas fotografías, pero es una paciente que está viva, es una paciente que va a quedar funcional, pero miren el estado en que va a quedar esa paciente. Seguramente la persona que decidió hacerle la lipo en la sala de la casa estuvo en una clínica alguna vez, alguien le enseñó a hacer una lipoescultura, vio cómo se cogían unas cánulas y ella dijo, o él dijo, no, esto yo lo puedo hacer fácil y lo hago en la sala de una casa, ¿no? Este es otro caso de una paciente con múltiples perforaciones. Y estos fueron los gases arteriales con lo que esa paciente llegó. pH que era menos de, o sea, la paciente llegó viva a urgencias, se intubó, se logró pasar a cirugía y falleció a las 24 horas. En una institución avalada, con un médico que no tenía un retus claro para hacer este tipo de procedimientos. Esta es otra paciente con múltiples perforaciones también. Y les voy a contar, es que es increíble. Literalmente, la cirujana que estuvo manejando la complicación antes de que esta paciente se muriera, porque esta paciente se murió en la UCI por múltiples complicaciones, madre soltera, 3 hijos, su último hijo 1 año y medio. Y la última vez que hablaron con el cirujano, que no tiene el retus como cirujano plástico, le dijo a la cirujana, qué pena, eso no tiene que ver conmigo porque la lipo se la hizo la instrumentadora y colgó el teléfono. O sea, eso es lo que sucede y eso es lo que nosotros no vemos. Esto solamente lo puede ver el que por alguna razón trabaja en una institución de tercer nivel y tiene que ver estas complicaciones. Bueno, entonces, en el 2015, en un artículo decían, y sí es cierto, ¿no? En última instancia, ninguna directriz puede servir como reemplazo de la capacidad de toma de decisiones clínicas de un cirujano individual. O sea, usted está en cirugía y pues usted toma la decisión con el cirujano si le quieren sacar más lipo, si quieren hacer lipo con abdomen, con nariz, con mentón. O sea, ustedes pueden hacer muchas cosas, porque al fin y al cabo uno toma la decisión hasta qué punto quiere correr riesgo. Pero también, solo porque puedas, no significa que debas. O sea, no, o sea, yo puedo hacer todo, pero no significa que deba hacerlo, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias. Ese es mi correo electrónico. Eh, Hombre, el mensaje es, hay que pensar primero en el paciente. Créanme que las tragedias alrededor de esto son monumentales. Y esto al final es dinero, porque no es otra cosa diferente. Cuando uno decide tomar todos estos riesgos, muchas veces tiene que ver con eso. Gracias.
Fernando, muchísimas gracias por la ilustración tan clara sobre un problema que eh, desde que empezaste la presentación es evidente, es un problema de salud pública, es un problema que lastimosamente se repite, lastimosamente no. Veo muy buenas cosas que han mostrado, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con cambiar un poco el pensamiento de nosotros y respaldarnos como grupo, quiero decir, el Estado, pues tomando decisiones, tomando acciones, es una cosa importante porque en algunos aspectos pareciera que fuera todavía más lento, que no digo que sea perfecto, pero ya hay algunas cosas y ese punto pues es súper importante de recalcar. Me parece que también es importante agradecer a todos quienes están trabajando con un aspecto difícil, que es ir contra la corriente, ir en una política de disminuir esos riesgos y pues por supuesto seguramente traerá dificultades, enemigos y otras cosas, así que muchas gracias a ti y a todo el grupo que ha trabajado con esto, porque no debe ser Gracias. para nada sencillo, sí. Lifer, hay varias preguntas que eh, tengo aquí en el chat interno. Uno de ellos es que tú mencionabas que los biopolímeros no deberían usarse, pero entendemos que hay una diversidad de biopolímeros y quizás tú nos puedas como eh, Pues eh, aclarar un poquito, especialmente porque uno de los mensajes más importantes de esto es que toca denunciar las cosas que no se estén haciendo bien, entonces viene a ser pues muy relevante esa parte. Bueno, Darwin, realmente el tema de los biopolímeros, pues eso es muy específico para los cirujanos plásticos. Hay materiales de relleno. Si yo no estoy mal, hay un link en la Secretaría de Salud donde usted puede encontrar el listado de todas las sustancias modulantes que se pueden utilizar. Los biopolímeros definitivamente no se deben utilizar, ya es penalmente punible, no se pueden usar biopolímeros, pero hay muchos material modulante que es inyectable y que se pueden usar. Eso tocaría preguntarle más bien a un cirujano plástico. Eh, la invitación a todos que si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas libremente. Tú nos mencionabas, Luis, que no debería ser más de un índice de masa corporal de 30, pero lo digo pues basado en que la realidad me viene en que hay pacientes que sí tienen 30 o más. Entonces, ¿cuál sería ese límite? ¿Cuándo deberíamos nosotros con total o ser tajantes para decir no podemos hacer este procedimiento porque estamos ante un riesgo que está? Pues la estadística, todos los artículos que hablan de mortalidad y de morbilidad en cirugía plástica refieren que todos los pacientes por encima de 30 de índice de masa corporal se empiezan a complicar. Eh, lo ideal es nosotros en algún momento tratamos de que fueran no más de 32 de índice de masa corporal. Pero si usted va por Latinoamérica, usted puede encontrar grupos de trabajo que están haciendo índice de masa corporal 38, 37, 30, hasta 40 me han contado. Entonces ya eso depende de qué resultado, porque no sé qué tanta lipo le puedan hacer a un paciente con un índice de masa corporal de 40 que pueda cambiar, ¿no? La persona. Eh, Eso depende del grupo de trabajo y de las expectativas o aspiraciones que tenga la paciente. Mi recomendación y la recomendación de la literatura es que no puede ser, no, pues por encima de 30 todo se complica. Yo creo que 32 es un buen número y usted puede ver cambios importantes en una paciente hasta 32. Yo creo que por encima de 32 pues ya es correr riesgos innecesarios desde todo punto de vista, ventilatorios, de movilidad, trombosis, de licencia de sutura, bueno, etcétera. Tiene Aló, el micrófono silenciado. el mío. No, el de Cuen. Ah, Darwin. Perdón. Muchas gracias por informar. Vi Ah, sí. levantada la mano del doctor Restrepo. Doctor Restrepo,
Sí, era simplemente para agregar un comentario a la excelente charla del doctor Álvarez, y es que un cirujano plástico muy querido, muy amigo mío, em, nos decía que él estuvo en una charla de un profesor de cirugía plástica americano muy prestigioso y muy exitoso, y el tipo decía, el gran éxito que yo he tenido en cirugía plástica no es por lo que he operado, sino por lo que he dejado de operar. Y esa es una lección para todas las cosas en nuestra vida. Y también lo que decía el neurocirujano inglés Henry Marsh, el autor del libro Primero no hacer daño. Él decía que usted demora, no me acuerdo cómo eran los tiempos, pero usted demora 3 años en saber hacer una resección de un tumor, demora 10 años en saber cuándo se tiene que hacer esa cirugía y demora 30 años en saber cuándo no tiene que hacer esa cirugía. O sea, en todas las cosas de la vida, lo que dice el doctor Álvarez, y la lección es siempre que a usted le estén pasando sus líneas de seguridad, no tenga susto de hablar, diga no. Es mejor que digan jodón y todo eso y no estar usted parado o con un cargo de conciencia toda la vida. Gracias. Gracias, doctor Restrepo. Para no perder un poquito el hilo de la parte de los biopolímeros, el doctor Pinilla, pues le daremos la voz en un segundo, pero la doctora Lisset Barreto, me da muchísimo gusto saludarla, la doctora Lisset, es cirujana plástica, una personalidad muy prestante en el área, y nos comparte el link de los medicamentos vigilados, dispositivos médicos y sustancias modelantes. Muchas gracias, doctora Lisset. Si usted tuviera un comentario al respecto, pues se lo agradeceríamos mucho, porque hay cosas que no conocemos allí. Eh, por supuesto, si usted quiere hacer. Gracias. Y bueno, el doctor Pinilla, Diego Fernando Pinilla, nos pregunta, Luis Fernando, ¿qué opinión tienen respecto a la cirugía plástica bajo anestesia regional? Sí, hay grupos que tienen mucha experticia en hacerlo. Eh, Definitivamente yo considero que lo más importante para el paciente es que el grupo de trabajo sea un grupo de trabajo estable, que conozcan y que, pues, que ofrezcan un buen resultado pues, al final al paciente. Entonces, ya se están empezando a publicar bastantes artículos al respecto del uso de la anestesia regional, que era algo que estaba pendiente todavía en la literatura, porque uno puede encontrar muchos artículos del uso de peridural para hacer abdominoplastia, pero yo sé que ya se van a publicar algunos artículos sobre el uso de la misma peridural para hacer mamoplastia de aumento, para hacer lipoescultura, y no, yo creo que es como el grupo de trabajo se sienta cómodo. Yo toda la vida he trabajado, pues la gran mayoría de mi trabajo ha sido bajo anestesia general. Tuve una poca experiencia en regional al comienzo, pero todo lo hago con general. Pero regional también es válido y sé que tiene muy buenos resultados y que al paciente le va muy bien. Tiene la mano levantada el doctor Fernando Rafán. Sí, buenas noches para todos, Luis Fernando. Te agradezco esta Doctor Rafán, ¿qué presentación. hubo? ¿Qué Gracias. más? Creo que fui profesor Bien, tuyo, bien. si mal no estoy. Eso. ¿Qué más, Hace su profe? tiempito, ¿no? Bien, hombre. Qué Sí, buena ya. conferencia, te felicito. Es un tema que a mí también digamos, lo tengo siempre como una lucecita desde el punto de vista de ética, ¿no? Exactamente. Resulta que ese es un problema real también. Quería decirle a los que nos están oyendo el tema de complicidad cuando hay un evento adverso con el paciente, porque desafortunadamente se va todo el grupo. Es decir, si uno como anestesio, y lo advertiste tú muy bien, tú como anestesiólogo llegas a esa clínica ahí como que hágame el favor, y no tiene tiempo suficiente para saber si la clínica o el hospital o donde vaya a trabajar, si esté debidamente autorizado,
y la experticia del médico que lo hace. Resulta que cuando hay un evento adverso y viene un evento médico legal, el anestesiólogo puede ser condenado por complicidad. Entonces quiero hacer ese llamado porque ya sé de varios casos donde la complicidad del anestesiólogo lo ha tenido comprometido. Eso es bien importante de hacer. Lo otro que quería preguntar y es lo siguiente. Existe en la literatura pues el edema pulmonar de las alturas que todos conocemos de pacientes que vienen del nivel del mar y llegan a Bogotá. ¿Cuál es la recomendación, sí, desde el punto de vista anestésico frente a los pacientes? Porque uno también ve, uno le pregunta al paciente de dónde viene, ¿no? Y muchos que se vienen de Estados Unidos vienen a nivel del mar, no, llegué anoche y se va a operar el siguiente día. Eso tiene un riesgo, especialmente cuando reciben anestesias generales, un riesgo de edema pulmonar de las alturas. La pregunta es, ¿cuál es la recomendación actual para nosotros los anestesiólogos del tiempo prudente de la llegada a Bogotá y la intervención quirúrgica? Es similar a lo que está haciendo la ley dominicana. Cuando el vuelo es menos de 5 horas, son 72 horas. Y cuando el vuelo es transoceánico, son 5 días. Bueno, porque ese es So, un dato que yo realmente no lo conocía. A mí se me ocurría básicamente de manera empírica decirle por lo menos 48 horas mientras está en Bogotá, porque tengo además la experiencia con un hijo que llegó y a las 24 horas ya está en edema pulmonar de las alturas. No iba a ser operado, pero tengo la experiencia. Entonces yo por sí. lo menos le doy a los pacientes 48, pero no sabía si ya había una recomendación expresa que sea obligatoria en Colombia para uno recomendarla y pues ya hacer referencia para toda la comunidad de anestesiólogos. Sí, Esta esa es como la recomendación general. Algunas pólizas, como también nos rige un poco el tema de estas pólizas de seguridad, entonces algunas pólizas hablan de 48 horas mínimo. Pero es Bogotá, la altura, todo lo que sí, usted la dice, altura, es muy sí, habitual que esos pacientes que vienen del nivel del mar no solamente lleguen agitados, con riesgo de edema pulmonar de las alturas, sino también hipertensos. Entonces, sí, también. están Y el riesgo hipertensos, se tromboembólico, pero es por el descompensan. estar inhabilitado en un avión, pero porque es el otro riesgo, ¿no? Ah, Porque esa que sí le más es, bien, sí, bueno, sí, el esa, de tromboembolismo sí, pulmonar, pero la aparte de ese, recomendación es, mm, señor. sí, la recomendación es que, perdón. Para el tema que ese es uno de los riesgos, ¿no? La trombosis venosa profunda es que el uso de heparinas, que se ponga una heparina antes de montarse en el avión, todo eso está reevaluado. Realmente lo único que funciona por el tema de la presurización y demás en el avión es que caminen, que se levanten y que caminen un par de minutos cada hora del vuelo y que se hidraten muy bien. Pueden utilizar medidas de compresión, que también es válido, y con eso se disminuye el riesgo. Bueno. Ok, Obviamente, gracias, ¿no? Alberto. Si la paciente, Sí, sí, si la paciente sí, utiliza anticonceptivos orales y tiene factores de claro, riesgo sí. asociados, pues bueno. Sí. Porque es que hay otro problema, que ahora los cirujanos están mandándole inyecciones de eritropoyetina a los pacientes. Y ese es otro problema que a veces no se tiene en cuenta. Los anabulatorios y las inyecciones de eritropoyetina en pacientes de riesgo de sangrado y les van aplicando a todas indiscriminadamente muchas veces. Ese es también otro punto para tener en cuenta. Sí, señor. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Lora, pero que ya acaba de responder hace un momento de Fernando. Eh, un comentario de la doctora Itza Patricia Gámez. Dice, buenas noches, interesante charla, gracias. Una pregunta del doctor Reyes. Dice, si hoy la evidencia es más que clara que si mantenemos hipotensos, los pacientes tienen más complicaciones y de mortalidad, ¿qué hacer o qué decir cuando su compañero cirujano le dice, doc, bájele que está sangrando? Un poquito ahí la parte de manejo de la tensión arterial. Sí, precisamente hace poco hice esa charla
hice la búsqueda, me puse a trabajar en el tema porque es un tema muy interesante y efectivamente, pues, desde siempre la hipotensión en cirugía plástica se llama hipotensión descontrolada, porque ya todos los artículos y ya hubo un consenso mundial con respecto al tema y cuando usted habla de hipotensión transoperatoria, usted está hablando de medias por encima de 55. Entonces, pues nada, no hay nada que hacer al respecto. Yo entiendo lo que usted dice, doctor Reyes, con respecto es que no me van a volver a, no, porque eso pasaba, ¿no? No, venga, ese doctor, esa grasa está muy roja, el anestesiólogo no me sirve, o tráigame a alguien más, o en otras ciudades del país, y aquí yo sé que en algún momento se utilizaba nitroprusiato, se utilizaba, o sea, mejor dicho, era hipotensión de verdad. Definitivamente es deleteria, tiene muchísimos efectos secundarios, cardiovasculares, cognitivos posteriores en los pacientes por esa hipoperfusión transoperatoria. Eh, ya hasta hay artículos en que se comparó la hipotensión que se produce cuando usted hace la inducción anestésica versus la hipotensión que ocurre en un transoperatorio y definitivamente no se asocian. Esa hipotensión que ocurre en la inducción es transitoria y no tiene ningún efecto secundario. Lo que le puedo decir es las medias por encima de 55. Ya ese tema de que es que la hipotensión es lo que me va a ayudar. Lo único que sirve y la recomendación que le doy es que cuando infiltren el paciente con adrenalina, le digan al cirujano, venga, espérese los 10 minutos, que esa adrenalina haga el efecto y le pueda funcionar la vasoconstricción. De resto, no hay nada que hacer, esa hipotensión se mandó a recoger hace mucho tiempo, eso ya no se debe hacer. Y Fernando, tengo otra pregunta por chat interno. Eh, ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando se programan pacientes que eh, están programados para un combo de lo que tú has mencionado? ¿Hasta qué punto de pronto uno debería tomar, eh, nuevamente, sé que la pregunta es difícil, pero poner un par Sí, sí, no. sobre el tamaño de la cirugía? Mire, yo les voy a dar una recomendación general para esto nos sirve a todos porque digamos que usted toma la decisión, pero usted no la toma. Usted se la toma la póliza. Si usted revisa, si usted revisa los clausulados de las pólizas de complicaciones, son muy específicos en algunas cosas, sobre todo en los temas de combos y en el tema del tiempo quirúrgico. Las pólizas cubren cualquier complicación hasta máximo 8 horas. Entonces, usted de entrada ya sabe que lo que le vayan a hacer no se puede demorar más de 8 horas, porque si se demora más de 8 horas y el paciente se complica, la póliza no lo va a cubrir. Y me parece gravísimo que usted pues, se meta a una cirugía y se quede sin póliza, porque usted no sabe qué puede pasar. Entonces, después, ¿quién va a pagar si algo sucede, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda, también son específicas en la cantidad de procedimientos que se le van a hacer al paciente. Entonces, usted puede hacerle 2 procedimientos mayores y hasta 3 procedimientos menores o secundarios. Entonces, si usted le va a hacer abdominoplastia con liposcultura, ya tiene 2 procedimientos mayores. Y la nariz es un procedimiento menor y los párpados podría ser otro procedimiento menor, pero entonces usted empieza a sumar las horas. De forma particular, ¿cómo lo puede manejar uno? Oiga, y usted habla con el paciente y habla con el cirujano. Vamos a empezar a hacer esto. Y dependiendo de cómo nos vaya en esto, vamos a continuar con lo siguiente y vamos a continuar con lo siguiente. Oiga, se le va a acabar el tiempo, creo que lo siguiente ya no lo va a poder hacer porque ya nos vamos a quedar sin póliza. Y sí, o sea, es como un balance de todo un poquito. Ahora, si uno tiene el criterio suficiente, pues uno se para en la línea también y le dice, venga, mire, esta paciente vamos a hacerle primero el tronco y después le hacemos la cara, porque puede pasar que le hacen abdominoplastia con liposcultura y lifting facial. No, venga, mire, hagamos esto, después de un mes o cuando la paciente se recupere, pues hacemos la segunda. Mire que la paciente ya tiene 55 años o uno puede buscar esos factores de riesgo y uno puede llegar a un consenso, pero se puede ayudar también de lo que está escrito y de las normas y de lo que nos está rigiendo y de lo que nos puede ayudar en caso de una complicación. Esa es una muy buena herramienta. Entonces yo les recomiendo que se lea esa letra pequeña de las aseguradoras y que las impriman
y las pongan en los STAR médicos, para que cuando usted le diga al cirujano, oiga, venga, es que usted está con Panamerican o usted está con la otra o con la otra, y como usted le va a hacer cirugía combinada, usted solamente puede sacar 5.000. Ay, no, ¿cómo así? Hermano, es que imagínese que si le saca más, la póliza no lo cubre. Es por la derecha, o sea, no hay nada que hacer al respecto. Hay otra que le dice, combinada, 3.500 de lipo. No, pero eso no es nada, hermano, pero es que eso es lo que dice la póliza. Si usted le quiere hacer una lipo grande, entonces solamente hágale la lipo. Ese es el mecanismo, eso es lo que yo le puedo recomendar. Bueno, el doctor Restrepo tiene la mano levantada. Sí, para hacerle una pregunta con relación a eso, hace más o menos 20 años, hacían mucho, a veces, cirugías, pues yo alcancé a oír de que hacían senos, abdominoplastia y antes de la abdominoplastia hacían histerectomía abdominal. Entonces, esas combinaciones de cirugía Eso, intraabdominal y cirugía de contorno en la misma zona donde se va a operar, actualmente, ¿qué se no, dice? eso está contraindicado. Usted no puede hacer cirugía intraabdominal y cirugía de contorno corporal, porque el riesgo de trombosis venosa profunda se eleva 10 veces. Hay series, hay publicaciones que hablan de histerectomía y abdominoplastia porque aprovechaban, ¿no? Como la cicatriz y tal, pero sí, definitivamente está contraindicado y no se deben hacer procedimientos intraabdominales y cirugías de contorno corporal. O sea, acuérdense que hacían abdominoplastias post cesárea inmediata, ¿no? Y hay artículos y se publicaron y después se retractaron de los artículos que se publicaron con respecto a hacer esa técnica, porque los resultados eran catastróficos, las complicaciones, imagínese usted una complicación de una mamá recién parida con una abdominoplastia que se murió y dejó un bebé de 2 días de nacido, entonces ya, pues por ejemplo, eso también está totalmente contraindicado. Gracias. Bueno, de Fernando, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado en esta reunión. Si no tenemos otras preguntas, vamos a ir cerrando porque pues el tiempo siempre es limitado y creo que pues ha sido una conversación muy constructiva. Yo realmente pues solo me sumo, además de agradecerte por la excelente presentación, Christopher, y por tocar un tema que tiene tantas aristas, porque nuevamente insisto en pensar que es un problema de salud pública que hay que seguir mejorando, pero hay que seguir trabajando por reducir las tasas de complicaciones en las cosas que pasan. Muchas de ellas sin duda están relacionadas con lo que has mencionado, con hacer cosas donde no se debe hacer, con personas que no están entrenados, en fin. La ruptura de las normas más básicas que le llegan a uno incluso a la cabeza, es porque son cosas que se caen de su propio peso, no entiendo no cómo pasan, pero sucede y por lo mismo requieren nuestra interpretación. Así que muchísimas gracias. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerde que este Perfecto. espacio es sí, para todo el gremio. Los esperamos mes a mes en las reuniones de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. A todos, muchísimas gracias, y que tengas muy buena noche. Recibe nuestro agradecimiento. Quedamos todos pues muy atentos. Muchas gracias, Luis. Todos invitados a Medellín, ¿no? Toca ir a Medellín al Congreso Nacional. Va a estar muy bueno. Además, acuérdense que va con el Congreso Mundial de Anestesia Obstétrica. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la compañía. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, por favor, escriban, llamen, no pasa nada. Muchas gracias a todos. Nos vemos Cuídense, en Medellín sin falta. por Muchas favor. gracias a Doctor todos por Restrepo, la chao. asistencia. Gracias.